Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Al final hemos prolongado un poquitín nuestras vacaciones, pensamos hacerlo en un par de semanas, las hemos ampliado. Pero bueno, creemos que hemos cogido fuerzas para encarar, pues con muchísimo ánimo, este nuevo curso, el curso 2014-2015, que viene con un montón de noticias que todos tienen un matiz jurídico. Por supuesto, trataremos el tema del ébola próximamente. Y todos los que están de actualidad. Uno, por supuesto, los que están de actualidad son los famosos tarjetas de banque, que vamos a tratar con el invitado de hoy. Un invitado que te hemos traído en alguna ocasión y nos ha aclarado muy bien todo lo que tiene que ver con la parte de la fiscalidad, con la parte de las declaraciones que hacen pues, las personas físicas, las personas jurídicas, todo ese mundo pues que bueno, es necesario a cualquier ser humano, aunque muchos se fían de los borradores, ya veremos el peligro que tiene eso. Las pymes, por supuesto, lo necesitan y las grandes empresas. Todo el mundo tiene que tributar a Hacienda y todo el mundo, por supuesto, les es interesante este tipo de charlas, que por cierto tratamos de que sean un poquito más frecuentes. De cualquier forma, hoy lo dedicamos a temas económicos. El programa de hoy tenemos a Francisco Camino, el dueño de la asesoría Camino. Muy buenas noches, Fran. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, Francisco, que tiene una asesoría en Avenida de Naturales número 24, en Fene, allí en pleno centro de Fene, al lado de un supermercado, ¿no? Sí, correcto. Allí conviven, en un sitio de gran tránsito, porque hay una parada de bus, hay un supermercado. Correcto. Allí estamos funcionando, sí, señor. Muy bien, en pleno centro, ya digo, de Fene. Y Francisco, que bueno, se dedica, pues yo creo que un poco a todo, ¿no? A personas que no tienen empresas, a personas que sí la tienen, que tienen pequeñas empresas, medianas, asesora también a asociaciones, en fin, a gente de lo más variopinta, pero todos con un denominador común que por ahora pues sigue existiendo y no queremos que desaparezca, que es el tener que rendir cuentas a Hacienda. Bueno, Hacienda y la Seguridad Social, porque correcto. Francisco también lleva nóminas, seguros sociales, que son, en fin, yo supongo que pues, los dos grandes cargas, ¿no?, que tiene una empresa para sobrevivir son esas dos ramas, ¿no? Tener que cada mes, ingresen o no ingresen, tener que... Administrativamente son las cargas más importantes que tiene, ¿no?, una empresa, ¿no? Una empresa que cuente con empleados, pues lo que son la elaboración de las nóminas, los correspondientes seguros sociales, todas lo que son los contratos, las contrataciones, las altas, las bajas en la seguridad social. Eso supone pues una cierta carga administrativa, ¿no?, que dada la variedad de empresas y de autónomos que existen ahora, pues muchos de ellos no pueden dedicarse a efectuar todas estas tramitaciones y las derivan hacia nosotros, y nosotros pues nada, tratamos de ayudar a eso, a nuestras empresas a que sea todo un poquitito más fácil y llevadero, ¿no?, toda esta carga. Muy bien, a veces vemos en los medios de comunicación cómo pues, ciertos empresarios o sectores se quejan un poquito de que la carga fiscal es muy alta, de que los seguros sociales son muy altos. Francisco cada día trata con pymes. Esas quejas ya en lo que es en el despacho con el asesor se reproducen. Es decir, cree Francisco que según un poco lo que ve, si la carga fiscal y de seguros sociales fuese más baja, quizás más gente se animaría a montar empresas, más empresas se animarían a contratar. Sí, hay una queja que es, del 90% de las personas, de los clientes, ¿no?, que es que la carga de los costes sociales de los trabajadores es excesiva, ¿no? Nadie llora, por decir así, el sueldo del trabajador, ¿no?, que lógicamente se lo merece, produce y hay que abonarlo, ¿no? Lo que sí, el coste social, estamos hablando que en muchos casos llega casi a un 40%, ¿no?, entre en sectores en donde hay un cierto riesgo, ¿no?, para la salud de los trabajadores, riesgos de accidente, con las cotizaciones adicionales de accidente de trabajo, pues está llegando prácticamente entre un 35 y un 40% de lo que es la retribución, ¿no? Entonces, claro, son unos costes que es bastante generalizado la queja en ese sentido, ¿eh? De todas formas, unas medidas que se impuso por parte del gobierno es el bajar el coste por respiro. ¿Eso se está notando en la contratación o no demasiado? Sí se nota. O sea, aquí hay
muchos trabajadores autónomos que a la hora de contratar pues su primer trabajador, o a la hora de contratar a colectivos concretos, aplican lo que hemos estado viendo de la tarifa plana, ¿no? Esta famosa, en donde pues claro, sus cotizaciones sociales se ven bastante reducidas, ¿no? Eso es un incentivo que bueno, que efectivamente en el despacho se nota pues una cierta consulta, una mayor consulta sobre esas cuestiones, y se traslada pues sí a la realización de contratos. Sí, sí. Y esa incentivación que se ha producido con los autónomos jóvenes, las personas que por primera vez son autónomos, que les sale que lo recordará 100 euros, ¿no? ¿Seguro eso ha despuntado o tampoco es tan espectacular como se creía? Hombre, se han hecho contrataciones, ¿no? Nosotros en el despacho hemos manejado pues bastantes contrataciones de ese tipo, ¿no? A lo mejor, claro, no es pues la única medida que debería de haber, ¿no? Porque en el fondo lo que se debería de fomentar un poco es que exista actividad económica, ¿no? Porque muchas veces, claro, no se hacen esas contrataciones porque no se necesita por una carga de trabajo limitada, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente en estos tiempos anda con pies de plomo y realizar una contratación indefinida, bueno, pues lleva una serie de compromisos que para la empresa que si no hay carga de trabajo, pues lógicamente la contratación pues no se hace, ¿no? Entonces por ahí digamos que es el punto que flaquea. La actividad económica. Sí, es verdad que es ante la falta, digamos, de empleo en empresas, sí es verdad que algunas personas sí se han animado, ¿no?, al autoempleo, ¿no? Eso sí, que tanto se quiere fomentar por parte del gobierno y que bueno, se cree que es unos futuros. Pero claro, ahí sí que destacaría que sí que hay una tendencia muy clara al autoempleo. O sea, empresas que contraten bajo la tarifa plana, con bonificaciones, sí existen, estamos viendo un ligero repunte, ¿no?, a lo que fueron estos años atrás, pero en donde sí se ha disparado un poco lo que es la contratación es en los empleados por cuenta propia, ¿no? O sea, toda aquella persona que se echa adelante con su idea de negocio y a crear, digamos, su propio puesto de trabajo, ¿no?, a través del autoempleo, ¿no? Ahí sí hay, y ahí también hay una serie de bonificaciones que facilita pues esa situación, ¿eh? Se puede decir, porque sabemos que hay gente joven que ve este programa, se puede decir que los menores de 30 años, digamos, es muy sencillo, muy rápido, incluso poco arriesgado económicamente el montar un negocio. ¿Se podría animar un poco a que la gente lo hiciese? Sí, hablando de los costes sociales que estábamos hablando, durante los 6 primeros meses de actividad tendrían un coste social de 52 euros aproximadamente, ¿no? Sin la cobertura de accidentes. Con cobertura de accidentes pues nos podríamos ir en torno a los 90, 100 euros de autónomo, ¿no? La bonificación es durante tramos de 6 meses. A los segundos 6 meses estaríamos hablando de que la cotización subiría a unos 120 euros, con posterioridad subiría a unos 180, 190 euros, así hasta hacer un total de 18 meses, en donde a partir de ahí sí que ya estaríamos hablando de una cuota de autónomos ya ordinaria, ¿no?, que está ahora mismo en torno a los 260 euros. Pero bueno, ya se supone que en 18 meses ya está consolidado el negocio. Como incentivo, nosotros lo notamos que a raíz de ahí, de haberse publicado esas ayudas y esas bonificaciones, sí ha habido una inquietud, nos entra mucha más gente a preguntar, y que bueno, pues la gente que entra a preguntar después pues sí se concretan en proyectos. De todas formas, creo Francisco, que sí es verdad, menos de 30 años, pero que no hayan sido autónomos nunca, ¿no? Si ya lo han sido, ya nos afectaría. En los 5 últimos años, que no hayan sido en los 5 últimos años. Si lo fuesen y dejaron de serlo y vuelven, ahí ya no... No, ahí nos tendríamos que ir ya a la letra pequeña, vamos, de las bonificaciones, que tanto las de autónomos como las de empleados las tienen, porque a las empresas que contratan para gozar de la tarifa plana pues hay una serie de requisitos que hay que cumplir, es decir, hay que mantener la plantilla una vez que se hace la contratación, ese puesto de trabajo tiene que suponer incremento de plantillas sobre la plantilla que tenía, bueno, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, ¿no? Y en los autónomos pues pasa igual, ¿no? Pasa igual. Muy bien, por lo tanto, los que nos ven menos de 30 años y ante un poco
la poca alegría de nuestro mercado laboral de la comarca, pues, en fin, los podemos animar desde la parte de seguros sociales a hacerlo porque parece cosas asequibles, ¿no? Que con una mínima facturación ya se cubre. Pero ¿y la parte fiscal, Francisco? ¿Cómo trata Hacienda esas facturaciones de esos jóvenes? ¿También la privilegia o ya no hay privilegio de ningún tipo? Existen alguna deducción concreta, sobre todo por inicio de actividad, en donde tiene unos tipos, digamos, más reducidos en el impuesto de sociedades y en el IRPF pues tiene una serie de deducciones por creación de empresa, que siempre ayudan y sí, sin duda. También incluso dependiendo de qué tipo de modalidad de tributación se realice, tanto en estimación directa simplificada como en los módulos. Los módulos, un poquitito, te recuerdo que para que nos entendamos, son un sistema de tributación en donde se paga una cantidad fija trimestral, en función de que da igual que se obtengan más o menos ingresos, se paga siempre una cantidad establecida precisamente por esos módulos, y en la estimación directa simplificada pues se tributa en función de la cuenta de resultados, de los ingresos obtenidos, se le restan pues todos los gastos relativos a la actividad y ahí obtendríamos pues digamos la base imponible. Con lo cual, si el principio de la facturación no es muy grande, que se supone que no lo será, casi recomendaríamos la estimación directa, ¿no? Sí, en un principio sí. Bueno, esto tendríamos que ver un poquitito las previsiones de ingresos de uno y otro. Nosotros en el despacho siempre solemos hacer una comparativa, ¿no? Las actividades que están en módulos, nosotros lo que solemos hacer es sacarle pues el rendimiento que estima Hacienda por módulos, ¿no? Ese rendimiento, pues si lo compararíamos con la estimación directa simplificada, con la previsión de ingresos, lógicamente, que se puedan tener. Entonces, hay sectores en donde la previsión de ingresos pues se sabe, ¿no? Por ejemplo, si se va a trabajar subcontratado para una empresa, pues se sabe lo que se va a percibir más o menos al mes, y ahí sí que puedes hacer un estudio. En comercio, pues minorista, en hostelería, además, pues claro, ya es un poco aventurarse, ¿no? Entonces ahí nos crea un poco más de dificultad. Pero en sectores, pues sí que se puede determinar un régimen mucho más beneficioso para el contribuyente que el otro. Muy bien, supongo, Francisco, que la gente que acude cada día a tu asesoría Camino, allí en Avenida Naturales 24, pues en FENE pues estará preocupada por todos los escándalos que hay a nivel fiscal, pero en particular este tan reciente de Bankia. Claro, la gente ve unas tarjetas B, claro, todo el mundo usa la tarjeta de toda la vida, tarjeta de crédito o de débito, de cada una de esas grandes compañías. Pero claro, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos, si te parece, Francisco, explicar a nuestros televidentes qué es eso de las tarjetas B, tarjetas negras? Porque la gente solo de un tipo de tarjeta es la que da el banco. Eso de Bankia, que bueno, las antiguas cajas de ahorros, en fin, no dejan de ser una caja de sorpresas. Siempre desvelamos algo negativo de la gestión, al menos anterior. ¿Qué es eso de las cajas B, o de las tarjetas B? En otros programas podrás consultarle a personas más especializadas en el tema de los delitos que podría haber, de apropiación indebida y demás. Yo, desde el ámbito tributario, si se demuestra que esas tarjetas estaban sin declarar, ¿no? Yo veo pues dos tipos de actuaciones administrativas que se tendrían que derivar, ¿no? La primera sería a la propia entidad, a Bankia. Bankia, si lo que le daba a los consejeros era una tarjeta de libre disposición, eso es un sobresueldo. Las cantidades que habrían sacado cada una de esas personas tendrían que ser sueldo, al cual habría que haber practicado una retención. Como la retribución en especie, ¿qué es? Efectivamente, que Bankia, incluso hay entregas en efectivo, porque con la tarjeta se iba al cajero y se obtenía en efectivo. O sea, de libre disposición. Ni siquiera en especie, o sea, en esos casos puntuales, ¿no? Con lo cual son retribuciones dinerarias, que hay que practicar una retención. Esa retención que Bankia tenía que haber practicado, dependiendo del año concreto en el que han retirado los fondos, era de un 35 o de un 42%. Casi nada. O sea que con todas las cantidades que se han retirado, es fácil que Bankia haya cometido delito. O sea, tendría el tipo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque supera de 120.000 euros por ejercicio la deuda tributaria en concepto de esas retenciones. Y por otro lado habría, digamos,
cada usuario de esas tarjetas tendría que haber declarado en sus correspondientes declaración de la renta los ingresos obtenidos, ya fueran en especie o dinerarios, ¿no? Que no lo han hecho. Entonces, pues claro, yo entiendo que ahí hay dos actuaciones administrativas, que una de ellas, la de Bankia, seguro que acaba con responsabilidad penal, con la de cada uno de ellos pues va a depender de las cantidades, pero bueno, ahí ya es más difícil que se hayan generado 120.000 euros de deuda con Hacienda, ¿no? Responsabilidad civil seguramente, ¿no? Claro, de devolver la cantidad, claro, ¿no? Con o sea, interés. eso sí, será una responsabilidad administrativa que tendrán que hacer frente y que no va a ser el caso, pero si alguno de ellos cae por mi despacho, le aconsejaría que rápidamente regularizara la situación, es decir, que tributara. Eso tiene premio, ¿no? Cuando un poco, digamos, hay un desfalco que se sabe ante la opinión pública, el hecho de que rápidamente la persona de buen grado regularice la situación, eso, hombre, no es que le vaya a justificar el delito, ni mucho menos, pero sí es verdad que tiene cierto premio, al menos a efectos fiscales, ¿no? Reduce las sanciones, o sea, la cooperación. Claro, la cooperación ahora mismo no ha habido, que yo sepa, por lo que sale en la prensa, ¿no? Que tampoco, no ha habido una actuación de la agencia tributaria aún al respecto, ¿no? Entonces, aún están ellos en periodo de regularización voluntario, o sea, nadie les ha reclamado nada. Si se lo reclama Hacienda, ya generarían, sobre la deuda tributaria, generarían una serie de sanciones. Si lo regularizan ellos, no generarían sanciones, generarían unos recargos y unos intereses por no haberlo hecho en su día, ¿eh? Pero digamos una sanción adicional no, o sea, tendrían que hacer su correspondiente declaración de la renta, recalcularla de nuevo y abonarle a Hacienda las diferencias que le resulten por cada ejercicio, que con esas cantidades seguro que no es poquito importe, claro. Mucho importe. Pero seamos serios, vamos a ver, Francisco, es verdad que en el Consejo de Administración de Bankia, como todas las cajas, había un poco de todo, pero en general, en la parte de Bankia, no digo los que lo han percibido, que bueno, ya digo, habrá gente lo más variopinto de profesión, porque desgraciadamente en los consejos de administración de las cajas de ahorros se sentaba casi cualquiera, vamos, es decir, había gente que era huérfana de economía totalmente, así fueron, vamos, las cajas, vamos, cosa que nunca ocurría en el Consejo de Administración de un banco, claro. Pero es verdad que dentro de Bankia, los que de alguna forma sabían de eso, hombre, es muy difícil creer que nadie sabía este detalle, es decir, que Hacienda tenía que tener constancia de todo eso, ¿no? Es muy difícil de creer, ¿no? Porque en los bancos, Francisco obviamente tiene amigos que trabajan en bancos, hay mucha gente que ha estudiado pues carreras económicas, empresariales, de ADE, es muy difícil, ¿no? Yo creo que esto es una connivencia entre todo el mundo miraba para otro lado y nada más, pero lógicamente cualquier persona que tiene una nómina, que trabaja de empleado en cualquier sitio, sabe pues que al final de año le dan un certificadito con sus retenciones, que hay que presentar la declaración de la renta, comprueba si lo que le dan de retenciones es correcto o no, bueno, y va a ver ahí que no constan pues todas esas cantidades, y por lo menos preguntar, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Bueno, pues nada, lo que vienen diciendo, según se oye en la radio y en la prensa, es que les habían dicho que eran cantidades que no tributaban y demás. Bueno, pues nada, esto ya será un juez el que determine. Efectivamente, todo el mundo mira para otro lado y nada más. Pero es curioso porque, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que habían trabajado en el extranjero, muchos de ellos efectivamente huérfanos de cualquier tipo de formación, sí se le obligó a pagar esas cantidades. Bueno, igual esta gente que se supone que tiene bastante más formación que muchos de los que efectivamente habían trabajado en el extranjero, claro, ahí sí que alegar la ignorancia, claro, se hace completamente imposible, ¿no? Claro, no, indudable. Ahí la diferencia es, en cuanto a si hay sanción o no hay sanción, es si la administración te pide que regularices o te regulariza ella, o si la administración no hace nada y antes de que lo haga, esta gente regulariza voluntariamente. Porque si regulariza voluntariamente, lo único que va a tener que pagar a mayores de la tributación por cada año va a ser un recargo, por mora, por retraso en el pago, ¿vale? Y los correspondientes intereses que hayan por el tiempo que haya transcurrido. Mientras que de la otra manera, pues iría, digamos, una sanción encima. Que eso es lo que podrían evitar, regularizando cuanto antes. Y eso todo eso lo han descubierto los nuevos gestores de Bankia, con lo cual cabe deducir que de no haber cambio de dueños en la entidad nunca lo hubiésemos sabido.
Sí, ¿no? Seguro, seguro. Ahí ya era el motivo de mi introducción sobre este tema, era precisamente que tendrás programas por delante para consultarle a expertos sobre ese tipo de delitos ya que podrían ser desde el punto de vista jurídico, no más que tributario. Que no sé yo si, bueno, no sé si nos lo podrá en todo caso desvelar, pero eso en grandes empresas es frecuente que haya esas tarjetas B. Es que es la primera vez que veo una cosa así, ¿eh? Yo es la primera vez que veo una cosa así. Lógicamente, en muchas empresas hay tarjetas que se ponen a disposición de administradores, de gerentes, y con su correspondiente retención, a disposición de trabajadores, sectores de carácter comercial, vamos, pues es muy habitual. Pero eso no exime a la empresa de practicar las retenciones correspondientes y la persona que recibe esos dineros o esas retribuciones en especie, pues incluirlas en sus declaraciones de la renta, salvo pues las dietas exentas que están reguladas en el IRPF, siempre y cuando se justifiquen, bueno, de acuerdo a una serie de pautas y de parámetros. Y justificar, ¿no? Efectivamente, y justificando pues los desplazamientos el y motivo, que efectivamente que se ha realizado. Entonces, entrando dentro de esas exenciones, correcto, ¿no? Pero ahí ya no había ningún tipo de declaración. O sea, esto era un dinero que prácticamente suena que estaba ocultado, ¿no? Ya, incluso oí que directamente lo metían a una cuenta sí, simulando robos, ¿no? Sí, como si fuera de sustracciones. Bueno, sustracción sí que era, la verdad. Claro, se sustraía a los accionistas, a Hacienda, sí, justamente. Presuntamente, no vamos a acusar a nadie. Muy bien encuadrada lo de la sustracción. Vamos, todo esto presuntamente, claro. Presuntamente. Otro tema que está sacudiendo a la opinión pública ya desde hace unos meses, esto ya nos coge un poquito más lejos, pero bueno, está dentro de España, sería el caso de los Pujol, ¿no? Ese caso, claro, Francisco ve, muchos de sus clientes tienen inspecciones de Hacienda, cualquier cosilla, ¿no? Es posible, ¿no?, que uno se lo detecte, tenga que regularizar su situación, intereses y demás. Una cosa de esas características, como parece que es lo que ha ocurrido con la familia Pujol, ¿cómo Hacienda no llega a detectar algo de ese calibre? Vamos a ver, la agencia tributaria lo que tiene es una limitación muy grande con los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, a día de hoy se está minimizando todo eso, porque la mayoría de los estados comparten información y se detectan las cosas. Pero claro, años atrás era indetectable prácticamente. No había la colaboración bancaria que hay ahora, no había pues, simplemente los medios informáticos que hay ahora. Entonces, pues llegar a todo eso era bastante más difícil que ahora. Aún así, teniendo en cuenta eso y partiendo de la base de que lo que hay es un delito continuado, o sea, es ya un montaje de una organización para defraudar, ¿no? Yo creo que eso no debería de haberse escapado esto, ¿no? Y vamos, salir ahora después de tanto tiempo me suena muy raro que no hayan detectado antes eso. Lo que parece en principio es que debería ir rápido el proceso, teniendo en cuenta que hay una confesión del máximo responsable, ¿no? El mismo por carta reconoce haber defraudado a Hacienda. Es decir, que es difícil, ¿no?, ver que un defraudador reconoce pues sus faltas, o al menos parte de ellas, con lo cual aquí parece que en principio debería ir rápido el proceso, ¿no? Habiendo un documento. Uno debería, yo no sé si eso suena a echarme a mí las culpas de todo y que mis hijos se libren. Pero al menos un poco para él deberían puedan, de condenarlo, ¿no? Sí, no, lógicamente. Serviría, al menos por mucho que parece que sí sí ha habido regularización. Ahí sí que ya no hay duda de que pues las cantidades superan la deuda con Hacienda en más de 120.000 euros, con lo cual ahí sí que ya debería de haber una responsabilidad ya y un delito penal, ya no solo una sanción administrativa o un procedimiento administrativo. Bueno, que eso nos está comentando Francisco, entonces, que eso se está en vías de solucionar, ¿no? El tema de los paraísos fiscales, que obviamente tanto molesta, en fin, al resto, obviamente a los que no podemos hacer uso de semejante cosa, obviamente tributamos, pero bueno, que va lento, ¿no? Porque sigue habiendo, nos consta que españoles, bueno, y otras naciones obviamente que tienen dinero en paraísos fiscales. Claro, es que a la gente que quiere defraudar le interesa tener el dinero oculto. A la gente, a los estados,
A los estados de bien les interesa que esos datos se Claro. compartan, lógicamente. Pero un estado que mire el lucro única y exclusivamente va a captar muchísimo más dinero si oculta. Porque, claro, Su negocio es ese. su negocio es ese precisamente. El problema de eso viene, digamos, del blanqueo de capitales, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué interés tiene alguien en ocultar algo? Pues que lo ha obtenido de una manera ilícita, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, para ellos al final va a acabar el dinero del terrorismo, el dinero de Corrupción. actividades ilícitas, corrupción, drogas y demás, ¿no? Entonces, pues, lógicamente tendría que ser algo que las reglas del juego fueran para todos los estados iguales y que se compartiera, lógicamente, toda la información para evitar precisamente eso, ¿no? Porque probablemente por culpa de esas cosas hace que todos los demás tengamos que pagar más. De eso está. Por cierto, aclaramos una cosa, estamos ya en la recta final del programa. Ese dinero que se tiene en Andorra, Suiza y otros paraísos fiscales sí tributa allí. Es un tipo bajito, pero sí tributa, ¿no? Sí, incluso en algún paraíso no tributa nada. Ah. Incluso, vamos, hay muchos sitios que no tributa nada. De hecho, vamos a ver, no es delito tener dinero en un paraíso fiscal. Lo que es delito es La procedencia. no, o el origen de la procedencia, o no declarar por él. Es decir, si aquí una persona tiene una cuenta en Suiza, pero la declara en su declaración de la renta, la tributa, no pasa absolutamente nada. Puede seguir allá y, digamos, pasa que, claro, además de no tributarla, pues eso es un dinero que se oculta y que tiene, pues esos beneficios, entre comillas, que para los estados, pues un prejuicio muy grande, claro. Muy bien, Francisco, pues como siempre nos ha quedado todo muy claro respecto a los temas fiscales y de la seguridad social. Ha sido un placer tenerte aquí una vez más en Televisión de Ferrol y no tenemos más que agradecerte tu presencia aquí. El placer es mío, Juan. Venga, muchas gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí. Esperemos que, como siempre, les haya servido de algo este programa y bueno, nos emplazamos para la próxima semana, que trataremos también de traerle un programa igual o más interesante que este. Hasta la próxima semana.